Grabar. Listo. Bien. O sea, muchas cosas de lo que ustedes están viendo en esos problemas y yo los he creado. Básicamente, nunca hubiera aprendido de esto si no tuviera la información. Por eso es de que cuando se van a someter ustedes o tomar decisión de hacer un trabajo o proyecto final para titularse, vean siempre dónde poder acceder a la información base. ¿Ya? Por ejemplo, esta es información que tuve la suerte, ¿no? de poder acceder, donde acá están los proveedores, los fabricantes, incluso las observaciones técnicas que ellos han experimentado en esa fábrica, ¿no? Entonces, ahí está todo aquello que ustedes pueden ver, ¿ya? De tintas, materias primas, solventes, sus proveedores. Esta muchacha fue mi alumna. Por eso es de que la suerte que tuve fue de que sin esta información tampoco yo hubiera podido haber aprendido. Y ustedes ven acá, yo empecé así, haciendo un análisis de esos datos para poder crear y bueno, no fue fácil, ¿no? De las tramas, todo eso, hasta llegar al programa que ustedes han visto. Posteriormente, lo que ustedes van a ver es de que aquí ya más o menos, de acuerdo al tipo de bolsa con su respectiva codificación, es que ellos fueron estandarizando, ¿ya? Fueron estandarizando, viendo fallas, se aplica la estadística respecto a los análisis de tensión, elongación, que lo hacen en el laboratorio. Posteriormente, acá, fíjense los datos estadísticos de cuántos kilos y sostienen rendimientos, fíjense, a veces muy bajos, de un 62%. Esto significa de que el haber obtenido un 62% de rendimiento es nomás como para hacer un estudio de tiempo, para ver dónde hay falla, ver qué es lo que ocurre. De ahí nacen las ideas dentro de lo que es ingeniería cuando uno ve los datos estadísticos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ellos reportaron fallas, qué tipo de fallas en la presión, fallas en el tejido. Y bueno, en realidad, entonces estos datos estadísticos, como les digo, reflejan, ¿no? Todo lo que han visto de mes por mes, de acuerdo al material usado, lo producido, ¿no? Bien. Y acá ya denota, digamos, ¿no? Rendimientos promedio. ¿Listo? Bien, entonces, bueno, esto es lo que más o menos yo empecé también a conocer. Aquí ya son datos estadísticos de rendimiento por cada etapa del proceso, ¿no? Sus horas, en el tejido, en la costura, en la impresión. Pero cabe recalcar de que
Los desperdicios generalmente nuevamente se utilizan, ¿ya? Entonces, como ustedes ven acá, ya, estos son datos históricos de producción de esa empresa durante esos años. Ya bueno, y acá ya hice un análisis de capacidad, ya, o sea, para poder ver cuál era el porcentaje de uso de la capacidad instalada para el proyecto que colaboré a esta señorita. Bien, entonces ustedes están viendo de que hay veces que hay que tener información, ¿no? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, vamos a ver otro. Tutorial, informes mensuales. Bueno, imagino que igual, no sé si estarán viendo, jóvenes. Hola. Hola, hola. ¿Se observa? El Excel. Muy bien. Ahora nada. Bien. Igual, fíjense, alguno de ustedes va a llegar a ser gerente o jefe de producción. De ahí entonces que los datos estadísticos son fundamentales, ¿no? Aquí, por ejemplo, la que era jefe de producción, me imagino que ella fue que elaboró esto, era una ingeniera industrial. Y como les había dicho, son temas muy específicos, ¿no? Entonces, ella tenía sus datos así, ¿no? Estimaba los rendimientos, al mismo tiempo hacer un análisis de velocidades de producción, inventarios, como ustedes ven acá, ¿no? Y así sucesivamente. Y ustedes ven enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Entonces, cuántas horas se trabajaron, qué día fue feriado. Bueno, entonces, por eso les decía a ustedes de que la ingeniería es básicamente un conjunto de conocimientos a los cuales ustedes tarde o temprano donde estén lo van a aplicar. ¿Listo? Bien. Con esto ya respaldé muchas cosas que a veces les comunico a ustedes. Aunque hay veces de que para enseñar tenemos que crear algo que dé las pautas, ¿no? Bien, habíamos resuelto este problema, ¿ya? Y vamos a ver un modelo de examen que entre mañana y pasado tengo que elaborarlo. Bueno, ahorita voy a entrar a un Word, ¿cierto? Un Word. Bien. Descarga, telares. Material de apoyo. Haciendo bolsa. Un ratito, no pillo. Primer parcial no pillo. Documento de práctica. La evaluación diagnóstico que ya han hecho con corregir, Dios mío, que tengo que pasar. Primera evaluación, proceso. A ver, vamos a ver esto. Exámenes, proceso local. Bien. Bien.
¿Listo? Bien, ahora sí. ¿Listo? Bien. Si ustedes se dan cuenta, el examen va a ser así. Y lo único que deseo es de que ustedes teniendo la hoja en Excel, ya van a completar estos cuadros. Nada más. ¿Ya? Y hay algunas preguntas teóricas que están referidas a lo que es bueno. Por ejemplo, aquí dice un ingenio azucarero de costura. A ver, vamos a ir viendo y resolviéndolo en el problema este que les he planteado. ¿Cómo se resolvería? Bien, un ratito voy a buscar el Excel. Omitir. Balance materia. Upa. ¿Quieres? A ver, aquí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Oye, habla muy fuerte. Bien. Vamos a cambiar con una S más para que guardar. Continuar. Pegar. Nada, che. Ay, vamos a tener que abrir un power. Un power. Este de acá. Pegar. Lo tengo. Vamos a bajar a 10 y tanto. Y listo. Copiar. Y nos vamos al Excel. Estamos en el Excel ahorita, los jóvenes. Hola. No se ve el Word, ingeniero. Ya, estoy copiando la pregunta que ustedes han visto en el Word al Excel para que empezamos a resolver. ¿Ya? Y esta grabación de esta clase de hoy es fundamental para el examen que van a dar hasta el día lunes o martes. Ya está programado. Bien. Y ya lo copié la pregunta, ya cambié, estoy creando otro archivo. Vamos a mostrar el Excel. Tutorial, balance de masa en bolsa, está bien. Ya puse las preguntas. ¿Ya? Eran 30,000, ¿no es cierto? La bolsa va a tener 56. Parece que es lo mismo. Con tipo de costura recta. El diámetro del hilo es de 4. El espesor. A ver, además de 20,000. No sé si es lo mismo. Un retingo de color azul. Sí, es la misma pregunta. Ya, lo que vamos a hacer, vamos a cambiarle, ¿listo? Vamos a cambiarle que sea aquí 45. Aquí de color bolsas blancas. Aquí tenemos
azul y blanca. Vamos a hacer de color verde claro. ¿Listo? De color bolsas. Si quiere, le dicto el ejercicio que estaba en el Word. Bueno, a ver, métale. Ya, un ingenio azucarero ha solicitado 40.000 bolsas blancas de polipropileno. Ya. ¿Qué más? Las dimensiones de la bolsa son de 58 centímetros de ancho y 90. Un ratito, calma, calma, calma. Ya. 40.000 bolsas blancas de polipropileno. Las dimensiones de la bolsa son de... 58 centímetros de ancho Ya. y Sí. 98 centímetros de largo. Muy bien. Me había copiado. Listo, ya. Con tipo de Eh, costura. con tipo de costura recta. Ya. El diámetro del hilo es de 5 milímetros Muy bien. Cambia, pues ya. y el espesor es de 50 micrones. Se cambió harto. Ya. ¿Qué más? Además requiere de 30.000 bolsas de color azul. Muy bien. 40.000 bolsas. Ya. De 64 centímetros de ancho Muy bien. y 102 centímetros de largo. Al peluche. ¿Qué más? Con tipo de costura de fondo con hilos de 4 milímetros. De 4 milímetros. Muy bien. Y Y el espesor es de 60 micrones. mira, pues, más grueso. Ya. ¿Qué más? Ambas bolsas serán con tela de polipropileno de 40 cintas. Al peluche. Determinar la cantidad de materia prima que debe considerar el jefe de producción de la empresa textilera y el tiempo de producción requerido si la capacidad de producción es la de 4.000 kilogramos día. Al peluche, joven. Ahora sí. ¿Están viendo el Word o el Excel, jóvenes? El El Excel. Excel. Ya han visto los cambios, ¿no es cierto? Sí, Entonces, ustedes tienen que usar este software mismo. De tal manera que anotamos los datos. Acá tenemos que es de 58 centímetros y que tiene 98 centímetros de largo. Largo útil. ¿Ya? Y es de costura recta. Si es de costura recta, ya, entonces ustedes tienen que considerar acá estos 7 centímetros. Si dijera de fondo, entonces sería el de arriba, ¿ya? Si ustedes no hacen eso, es lógico que, como esto está, les va a dar error en la dimensión del largo de corte. Fíjense, 98 más 7 da 205. Si el enunciado hubiera dicho de costura recta, entonces da 102. Y aquí estamos fallando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ustedes tendrían que hacer el cambio, pero si yo esto directamente lo enlazo a este resultado, ¿ya? Entonces respondería directamente al cambio que ustedes hagan acá. Ya lo voy a poner en amarillo. Entonces, nos dice que es este tipo de costura. Y bueno, ya el resultado está ahí. Luego el área de la voz es 2 veces 58 por 105.
¿no? Entonces nos da este valor. ¿Listo? Fíjense, 58%5 y acá abajo lo calcula en metros cuadrados. Esto que está con amarillo, van a tener cuidado, hay que contrastar, les he dicho. Por eso es que está con amarillo. Y por ahí alguien dice que no les expliqué, y se equivocaron, ya no es mi culpa. Ahora lo voy a poner en rojo. O sea, esto de acá, no podemos saber el peso de la bolsa en sí, mientras no hagamos el cálculo acá. Ay, el título de miel, vamos a elegir siempre de 800 de miel, ¿ya? Ya que ni bien no dice el enunciado, pero lo vamos a considerar. ¿Listo? Bien. El ancho del hilo, ¿cuánto es? Nos vamos acá al enunciado. El ancho 58 centímetros. es de 5 milímetros. ¿Ya? Y el espesor es de 50. O sea, aquí tienen que cambiar esto a 5. Bien. El número de cinta ya está establecido acá, ¿no? Ya tenemos eso. Y lo que sí, a no ser que no diga otra cosa, bueno, aquí está ya enlazado, fíjense, a este valor. El espesor de la cinta está relacionado al micronaje, es de 50 micrones. Entonces, ese micronaje, ya, este valor de aquí, ustedes tienen que cambiar acá, que es de 50 micrones. Entonces, si no hacen eso, ustedes no van a poder verificar. Por ejemplo, aquí sale fuera de especificación. Puede ser que esa bolsa en calidad dé lugar a reclamos en el mercado. ¿Qué se podría hacer, joven? Bueno, yo que usted agarraría, no cumple con lo admisible. Listo. Si alguno de ustedes dice, si no cumple con lo admisible, por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí fuese de 60 micrones? Tampoco. 50, nada. Ahí vamos a ir viendo, ¿ya? Posiblemente el título de Niel sea fundamental. Ya vamos a ver si le ponemos de 900 de Niel. Nada, no sube. A ver. Un poquito, vamos a ver qué está pasando. El micronaje y el espesor de la cinta, sí, no da. Está bien relacionado a esto. Claro, chico. Si fuese de 7 milímetros, nada, baja, ¿no? Qué raro, chico. Si fuese de 4, ahí cumpliría. Con un hilo de 4 milímetros de espesor, cumpliría. ¿Ya? Entonces, con 5 micrones, como estaba acá, nos genera esto. No cumple con lo admisible
con espesor de ya. Entonces yo aquí, por ejemplo, lo que puedo hacer es agarrar y decir de que con este espesor no da, es muy ancho. Significaría de que con claro, que no quiera ya. No cumple con el espesor de 5 milímetros. Si no cumple, entonces ustedes pueden decir, se sugiere usar cinta con un ancho de, ya, muy bien, 4. Listo. Con esto ustedes están aportando de que con ese tipo de espesor de cinta no va a dar. ¿Ya? Entonces, esto de aquí reemplazaría a este. Tenemos 10 minutos, ¿no es cierto? Ya, entonces me vengo acá. Y esto me indica que debo hacer un cambio. Bien, entonces, si no va acá, hacemos el cambio. ¿Ya? Hacemos el cambio y ahora sí cumple esta especificación. Bien. Nos da este gramaje. Un ratito. Sí, nos da este gramaje. ¿Ya? Con este gramaje, nosotros vamos a comprobar acá. ¿Ya? Porque el gramaje que obtenemos acá es de 82.571. Este de acá. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a establecer este peso de bolsa, me genera un gramaje menor. Esto implica de que se requiere más material. Vamos a hacer el tanteo con 94. Sube a 77. Vamos a hacer el tanteo con 104. Muy alto. Pongámosle 102. Bueno, ya estamos aproximándonos. Bien, me gustaría escuchar la opinión de ustedes. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué pasó con el enunciado? ¿Qué consecuencias tiene? Ustedes son los ingenieros, son los que van a dar programar la producción y si no, ¿qué pasaría si se produce con cintas de 5 milímetros? Después, jóvenes, ¿qué pasaría? Ay, qué palpita. Quiero escuchar la opinión de alguno de ustedes. Hagan de cuenta que ustedes están trabajando en esa empresa. ¿Y qué harían ustedes? Uy. Ay. Nada. Qué barbaridad. A ver, Jonathan Salazar. Usted es el jefe de producción y le dijeron que podía establecer un programa de producción para cumplir esta demanda de bolsas de color azul, que tenga estas dimensiones y que sean con cinta de 5 milímetros y de 50 micrones.
Nada. Ustedes harían, en primer lugar van a tener bolsas que no van a ser de calidad. Van a tener quejas en el mercado porque esas bolsas puede ser que se rompan por el peso. Por otro lado, esos 5 milímetros significa de que va a haber menos hilo en la formación del tejido. Y lógicamente de que mientras hayan hilo de menor espesor y mayor cantidad, va a haber más resistencia. Por eso es que se incrementa el peso que va a tener esa bolsa, ¿ya? Y ustedes harían una mala programación en el plan de requerimiento de sus materiales. Entonces, fíjense la importancia que tiene este problema que estamos planteando cuando vemos de que no va a cumplir lo que exige la norma, que debe tener un factor de elongación que esté comprendido entre 20 a 30. ¿Ya? Aquí prácticamente el espesor era de 5, ¿ya? El ancho del hilo era de 5. Bien, por eso es de que con este espesor no da. Entonces ustedes tienen que sugerir de que se hagan creando tejidos que sean con cintas de 4 milímetros en vez de 5. Entonces, una vez establecida la trama, recién podemos calcular el peso de la bolsa. Ese peso de la bolsa está aquí con rojo. Yo voy tanteando hasta que este valor de acá, ¿ya? Este valor tenga relación con este otro. ¿Listo? Bueno, me voy a Ingeniero, ¿sí? ese título de Nier lo cambió a 900, por si acaso. 900. Dice el problema 900. No, cuando estábamos tanteando para que se acerque, se lo Ajá. cambió. Aquí sigue 800. Ah, aquí. Ya, 800. Sí, no tiene mucho efecto la gente. ¿Eh? No tiene mucho efecto, pero lo que más incide es el espesor del hilo, ¿ya? Bueno, jóvenes, vamos a reingresar de aquí a 5 minutos, la reunión de decaimiento. Voy a tomar algo dulce. ¿Ya? Volvemos de aquí un ratito, ¿listo? Un ratito. Estoy muy panadón. Bueno, es el que también me levanté a las 5.